aquí en Cochabamba, como todos los sábados, en el nombre de Dios nuestro Señor. Señor Dios, aquí estamos reunidos en tu nombre para seguir con esta iniciativa, la Academia Cristiana de Ciencias Políticas. Queremos ser luz y sal para Bolivia y para América Latina y el mundo. Podemos comenzar sin invocar tu nombre para que esta sea una obra tuya, Señor, no nuestra, sino tuya, para tu reino. Tuyo el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos y para siempre. Entonces colocamos esta obra en tus manos para que tú la dirijas. Nosotros somos operadores, como los técnicos, como los maestros, como los ayudantes y los estudiantes. Somos operadores, estamos a cargo de la administración, contamos con tu apoyo, tu gracia y tu favor para ser fieles administradores. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, pueden tomar asiento. Entonces, este sábado voy a dar de vuelta la dirección para los de Cochabamba, los alumnos presenciales. Hoy contamos con la presencia de los estudiantes presenciales, ¿okay? De otras ciudades de Bolivia y de fuera de Bolivia habrá estudiantes online, pero en diferido, no en vivo, ¿okay? Y para ellos ya está abierto el grupo WhatsApp de la Academia Cristiana de Ciencias Políticas. Las sesiones de los sábados se van a dividir en dos segmentos, siempre con un receso o un intermedio, ¿no es cierto?, en la mitad, más o menos como a las 11, vamos a estar de 9:30 a 12, y a las 11 un pequeño receso, y a las 12 ya terminamos, si Dios quiere. ¿Okay? Hoy, en la sesión de hoy, la dirección es Melchor Pérez, Iglesia Kairos. Melchor Pérez, entre América y Alcides Arguedas, ¿okay? Acera Oeste, edificio Palmas 3, local 3, ¿okay? O sea, abajo, en la planta baja, está el cartel de la Iglesia Kairos, pueden venir aquí. De manera que no hay excusa, ¿okay? Tenemos también un canal de YouTube. Entonces, para esos aspectos prácticos vamos a reservar en la sesión de hoy la segunda parte, la del segundo segmento. Esta va a ser una enseñanza teórico-práctica, ¿ok? Aquí, sí, los teléfonos, por favor. Sí, los teléfonos, yo apagué el mío. Ok, por favor, porque estamos grabando para los estudiantes de fuera de Cochabamba. Entonces, en el primer segmento vamos a explicar ahí lo que es una república, en el pizarrón, y en el segundo segmento va a ser en la parte práctica. Nos vamos a constituir en una república académica, vamos a adoptar una forma republicana de gobierno, ¿ok? Porque aquí Angie y yo no vamos a ser tiranos, ni el pastor Rainer. No, la tiranía está excluida por principio. Entonces, en el segundo segmento, primero aprenderemos lo que es una república, y en el segundo segmento vamos a elegir autoridades con los que quieran postularse. Más o menos el esquema va a ser así. Esta academia nació por un grupo del pastor Huanca, el pastor Rainer, el pastor Machaca de La Paz, y otros que están en la directiva. Entonces, esa directiva va a pasar a ser un senado. Aparte, habrá más adelante, esto no lo vamos a hacer hoy, más adelante habrá también una Cámara de Diputados con representantes electos por los estudiantes y egresados. ¿Okay? Y como habíamos estado ya con Angie, que era primer ministro, ¿okay? Vicepresidente y primer ministro, con Angie armando un equipo donde están Jorge Lurisi y
Richard a cargo de las cámaras, hay otro encargado de las reproducciones. Entonces eso van a ser los ministros, ese va a ser el gabinete, ese va a ser el gobierno. Vamos a aprender que los gobernantes son servidores, están para servir. ¿Ok? Entonces el primer ministro va a tener su gabinete ahí, y por supuesto los senadores y diputados para controlar al gobierno, porque esa es su función, que el gobierno no se exceda de sus límites. Entonces, eso vamos a estudiar la República en la práctica, que no es una idea nuestra, no es una idea mía, es una idea muy vieja. En las universidades medievales, que eran universidades cristianas, repito, para que quede grabado, en las universidades medievales, que eran universidades cristianas, había república académica, o sea, una forma de gobierno republicano. Incluso en la Universidad de París, un estudiante podía ser rector. ¿Ok? Claro, pero no era cualquier estudiante, obviamente, era un estudiante de posgrado y demás. Había cámaras representativas y cámaras senatoriales, ¿ok? Y bueno, eso, así funcionaban las universidades, hasta que el gobierno le echó la mano a las universidades y dijo: las universidades son mías. Y hoy las universidades o son del gobierno o son privadas, entre comillas, pero pongo las comillas muy fuertes porque las universidades privadas también están sujetas a la mano, a la garra hegemónica del gobierno, ¿okay? A través de las leyes universitarias que son, como en general la educación, son leyes malas. ¿Okay? Bien. Entonces, el sábado pasado, en la reunión del sábado, habíamos prometido que íbamos a estudiar un poquito la doctrina cristiana de la soberanía de las esferas, de un autor protestante que se llama Abraham Kuyper. Los católicos tienen un equivalente, es más o menos lo mismo, es muy parecido, se llama la teoría de la subsidiariedad del Estado. Dicen más o menos lo mismo, ahora lo vamos a ver en el pizarrón. Lo que sucede es que en el mundo católico las izquierdas son muy fuertes. Entonces las izquierdas han torcido la doctrina de la subsidiariedad hacia la izquierda. Pero nosotros vamos a ver que la teoría de la subsidiariedad, tal como fue formulada originalmente por algunos papas y autores católicos, buenos autores católicos, no es nada de izquierda. Y es muy similar, más o menos lo mismo, con otras palabras, a la teoría protestante de la soberanía de las esferas. Es muy simple, si vamos a ver. Cuando los que complican las cosas son los socialistas, ¿okay? De manera que el que le diga a usted: este es un tema muy complejo, este es un tema muy complejo, le está mintiendo, le está engañando, ¿okay? Más bien confíense no se confíen de la gente que les dice: no, que son temas muy complejos, la economía es muy difícil de entender. ¿Okay? No, eso el que le diga eso generalmente es un profesor de izquierda que le está preparando el terreno para que usted acepte lo que él diga, aun cuando no lo entienda. Lo voy a repetir porque esto es muy importante para las universidades. El que le diga a usted, el docente que le diga a usted, hablando de economía, política, o sea: oh, esto es muy complejo, es muy difícil de entender, le está diciendo lo siguiente: probablemente no lo entiendas. Entonces le está preparando el terreno para que usted acepte todo lo que le diga, aun cuando no lo entienda, o lo entienda por la mitad, o crea entenderlo pero no está seguro. Esto es importantísimo, ¿okay? Y por eso lo quise destacar de entrada en los primeros minutos de la sesión de hoy. La teoría de la
soberanía de las esferas es muy simple en esencia, claro, después no, tampoco podemos ser simplistas, o sea que simplista es el que simplifica alguna realidad, simplifica demasiado, digamos, deformando u omitiendo aspectos importantes. Eso es simplismo. Entonces, sin caer en el simplismo, no vamos a aceptar que estas cosas, la propaganda marxista que le dice esto es muy complejo, esto es muy complejo. No, lo que la doctrina de la soberanía de las esferas le está diciendo es que la familia, la educación, la producción, o sea, la economía, ligado a la educación, la ciencia y la tecnología, ciencia y tecnología, etc. Por supuesto, la religión, la parte espiritual, la parte moral, etcétera, ligada a la religión. Ya explicamos el otro sábado que la política y la religión siempre están unidas a través de la moral. La moral es el puente que reúne o vincula, conecta a la política con la religión. Claro, nuestros gobernantes no tienen moral, así que no, por eso combaten a la religión. ¿Okay? Entonces, la religión, la producción, todo lo que es la agricultura, la industria, el comercio y el transporte, son esferas, por supuesto también lo que es arte y lo que es entretenimiento, deporte, por supuesto, son esferas que deben tener autonomía. Por eso Kuiper dice soberanía, ¿no? Deben ser soberanía dentro de las esferas y no deben estar sometidas tiránicamente al Estado. Ya explicamos la diferencia entre Estado y gobierno, ¿verdad? Bueno, al Estado no le deben estar, o sea, el Estado no debe enseñorearse sobre las esferas privadas. Eso está mal. Si ustedes quieren, hay una página muy buena, una website que se llama Hijos del Altísimo, altísimo.net. Ahí ese es un pastor suizo del Cusco, en Perú, que tiene una página muy buena donde está el libro de Kuiper completo, Abraham Kuiper. Esta doctrina se basa en un texto del Nuevo Testamento que nosotros ya explicamos, que lo consideramos fundamental. El texto donde nuestro Señor dice: es habitual que en las naciones los gobernantes se enseñoreen, dice tres cosas, se enseñoreen sobre las personas y la familia, se arroguen derechos y potestades, es decir, que no le competen, se arroguen derechos y potestades y encima se hagan llamar bienhechores. O sea, nuestro Señor Jesús está describiendo el estado de bienestar que surgió en el siglo XX. ¿Okay? Eso es pero entre vosotros no tiene que ser así. O sea, eso no forma parte de la doctrina cristiana. El estatismo no es doctrina cristiana. El cristiano no es estatista, al contrario, es enemigo del estatismo por obligación escritural, me animaría a decir. Bueno, entonces, pues el Estado es una esfera pública. El Estado es una esfera pública distinta de las esferas privadas, ¿okay? Y no tiene que haber sometimiento. Una esfera pública con funciones determinadas que ya vimos que son seguridad, justicia y infraestructura física. Están los servidores públicos para cumplir esas tres funciones con los poderes necesarios y suficientes para cumplirlas y nada más, y con los recursos monetarios necesarios para cumplirla y nada más. Esas son las funciones
justas del gobierno. Esta es la doctrina bíblica del gobierno limitado. Incluso Kuiper señala con muy buen criterio que los partidos políticos no pertenecen a la esfera pública. Los partidos políticos son entidades privadas, constituidas por los ciudadanos, por los particulares, y sostenidas financieramente por los particulares de forma autónoma e independiente del Estado, porque tienen que servir en una democracia para hacer el control popular de las acciones de los gobiernos. ¿Ok? Bien. Entonces, para explicar la doctrina católica de la subsidiariedad del Estado en su formulación original, no necesito borrar el pizarrón porque es lo mismo. La doctrina católica de lo que llaman el pensamiento social católico, original, no infiltrado de marxismo, original, ¿ok? Papas como León XIII, por ejemplo, y demás. Entonces, la doctrina de la subsidiariedad dice que el Estado está para actuar en las esferas privadas o en el campo privado solo cuando los privados no puedan atender necesidades, digamos, en cuanto a bienestar de la población, justicia, etc. Claro, eso es correcto. Lo que pasa es que ¿cuáles son las necesidades que no pueden atender los privados? Justicia, seguridad, justicia y infraestructura. Todo lo demás pueden atender los privados, excepto que se comete un delito. Si se comete un delito, sí, entonces el Estado interviene, pero interviene a través de la policía y la justicia, en base a una ley anterior, dentro de la familia, dentro de una escuela, supongamos. Si la teoría de la subsidiariedad hay que entenderla así. Si un estudiante mata a un profesor o viceversa, porque eso es un homicidio, entonces ahí interviene el Estado. En una empresa tiene que intervenir el Estado en los mercados y demás, si se comete un crimen, sí, pero nada más. O sea, si un obrero mata a un empresario o viceversa, o si un comprador mata a un vendedor o un inquilino, o sea, ahí sí interviene el Estado, obviamente, pero no más allá, no con reglamentos, que es lo que reglamentos arbitrarios, caprichosos. Nosotros aquí, bueno, para los que no nos conocen y nos están escuchando en diferido, esta es una iniciativa de gente cristiana, tanto evangélica como católica. Entonces, no es que no tengamos diferencias, las tenemos y muy importantes, pero no en estos temas, no en los temas políticos, de economía, de oponerse a la opresión gubernamental. En eso no tenemos diferencias católicos y evangélicos. La diferencia está, como todo el mundo sabe, en otros temas, pero que no son del área de los que nosotros tratamos. Así de simple, no hay nada complicado. Si usted le quiere llamar ecumenismo, llámele ecumenismo si quiere. ¿Okay? Yo le llamo ecumenismo del bueno, no el ecumenismo de izquierda, que fue el ecumenismo de hace unos 100 años del Consejo Mundial de Iglesias, y que le dio una justamente ganada, mala fama a la palabra ecumenismo. Yo prefiero llamarle no sectarismo. O sea, yo no sé si soy ecuménico o no, yo personalmente no soy sectario. Entonces, ok. ¿Y por qué digo esto? Porque muchos también nos acusan, además de ecuménicos, a los que estamos en esta línea de pensamiento liberal, clásica y conservadora, nos acusan de humanistas. Cristianos nos dicen, no, pero es que ellos meten el humanismo y tal. Bueno, pero si esa fue siempre la tradición del pensamiento cristiano. Aquí recomendamos los libros de Justo González. O sea, los pensadores cristianos del primer milenio de la historia de la Iglesia siguieron al pie de la letra la recomendación del apóstol Pablo, que dice: examine todo, retenga lo bueno. Examine todo y retenga lo bueno. Y eso fue lo que hicieron los primeros pensadores y
y escritores y maestros cristianos, estamos hablando del primer milenio, con los autores paganos, tipo Aristóteles, Tácito, o sea, retuvieron lo bueno. ¿Y qué de bueno tenía Aristóteles, por ejemplo? Porque ahí es otro, ya explicamos, ¿no? Cuando el apóstol Pablo se refiere a las filosofías vanas y huecas, no se está refiriendo a cualquier filosofía, sino precisamente a las filosofías vanas y huecas, que no son todas. Por ejemplo, la de Aristóteles no es nada vana y hueca. La lógica es algo que usamos o deberíamos usar todos, ¿okay? Y la formulación de los principios lógicos se debe a un libro en particular de Aristóteles que se llama Órgano. ¿Okay? Bien, entonces, en materia de república, los autores clásicos tipo Aristóteles, Polibio y tal, hablan de tres formas de gobierno. Es decir, ¿de qué están hablando? De cómo se organiza la esfera pública. Ojo, son dos temas distintos. Uno es el tema de la relación entre la esfera pública y la esfera privada, y otra es cómo se organiza al interior la esfera pública. En materia de lo que es el tema relación entre esfera pública y esferas privadas, nosotros sostenemos la doctrina original de la subsidiariedad o teoría de las esferas. Eso es el liberalismo clásico y conservador, esa es la esencia, ¿okay? El Estado no tiene que irrumpir, someter, sojuzgar de manera arbitraria como lo hace habitualmente en Bolivia y en América Latina, ¿okay? Y otra cosa muy distinta es cómo se organiza la esfera pública. Entonces, una vez que estamos entendido esto, voy a pasar a borrar. Antes, son las 10. ¿Alguna pregunta sobre esto? Si se entendió, si no se entendió, alguna pregunta, pero breve, eso sí, por favor. Ajá, Ezequiel. La salud también estaría incluida. Ah, claro, perdón, gracias. Sí, la medicina. Bueno, y el ejercicio de las profesiones, ¿ok? Ejercicio de las profesiones, eso incluye medicina, comercio, eso es todo. La parte de atención médica. Y, muy importante, hay una esfera privada que son los sindicatos, gremios y colegios profesionales. Eso es una esfera privada. Nuestros adversarios, los antiliberales, dicen, pero los liberales quieren acabar con los sindicatos. No, los liberales no queremos acabar con los sindicatos, queremos que los sindicatos, gremios y colegios profesionales, para ellos queremos lo mismo que queremos para el gobierno, que regresen a sus funciones originales, que son tres. Capacitación, intermediación en el mercado laboral para ayudar a los trabajadores a conseguir empleo y a los empleadores a conseguir trabajadores. Esa es la segunda. Y la tercera es cajas de previsión para sus afiliados, las viudas, los huérfanos, etcétera, o los trabajadores incapacitados, accidentados, enfermos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora, a ver, ¿alguna otra pregunta, sugerencia, comentario, observación? Perdón, la última función, ¿cuál era? Sí, la última era cajas de jubilaciones y pensiones de los sindicatos para su gente, digamos, sus afiliados y dependientes de sus afiliados, o sea, la familia, la esposa, los hijos del trabajador. Gracias. Ok. Y estas tres funciones, eso sí, en competencia con las otras esferas. Un sindicato, la primera función que tiene es capacitación, pero hay dentro de la esfera privada de la educación también hay capacitación, entonces habrá competencia. La competencia no es mala, es buena. Sin competencia no hay excelencia. Eso es un cliché que nos meten los marxistas y la gente de izquierda. Sí, la competencia, qué malo, que el pez grande se come al chico. Por empezar, en la biología marina, el pez grande no es el pez grande el que se come al chico, sino con frecuencia el más rápido se come al más lento. Pero bueno, la competencia es algo muy bueno, porque la competencia saca lo mejor de nosotros, ¿okay?
para hacer uso productivo de una rivalidad. O sea, hay una rivalidad entre Coca-Cola y Pepsi-Cola, pero la competencia del libre mercado, cuando no hay interferencia, subsidios y ese tipo de cosas, Pepsi-Cola y Coca-Cola se esfuerzan en hacerlo cada vez mejor. Y si a ustedes no les gustan las gaseosas, pueden poner cualquier otro ejemplo: automóviles, computadoras, hay distintas marcas. ¿Qué son las marcas? Empresas que están compitiendo. ¿Okay? Y si no hubiera competencia, estamos fritos. Si no hubiera competencia, estamos mal, porque estamos entonces dependiendo de un solo oferente, de un solo proveedor o productor. Y entonces ese va a hacer lo que quiera no solo con sus clientes, sino con sus trabajadores. ¿Okay? Los marxistas hablan de la explotación de los trabajadores por los empresarios malvados. En algunos casos tienen razón. En algunos casos tienen razón. Pero eso es por falta de competencia. Porque si hubiera competencia, el empleador no podría maltratar a un trabajador, pagarle miserable o algo, porque el trabajador se iría para otra empresa donde hubiera una oportunidad mejor. Y lo mismo con los proveedores. ¿Por qué las empresas maltratan a los proveedores? Porque tienen posiciones monopolísticas, gozan, disfrutan de nichos monopolísticos o oligopolísticos. La libre competencia es altamente liberadora para los trabajadores, los proveedores de las empresas y para los clientes. Entonces, en aquellos puntos donde los marxistas estén señalando algunas realidades que son innegables, nosotros vamos a proporcionar la explicación y el remedio. La explicación es, porque ahí hay un monopolio, ahí hay una posición monopolística. ¿Y el remedio cuál es? Quitarle a la empresa aprovechadora, abusiva, quitarle sus privilegios monopolísticos y que compita con las demás, y ahí vamos a ver cómo se acaba la explotación. Sin contar que todos somos explotados por el Estado por hoy, a través de los impuestos, de inflación y otros los impuestos excesivos. ¿Okay? Bien. Entonces, vamos a pasar al tema república ahora. Asumo que esto está todo claro, esto está todo más o menos entendible. Adelante. En Bolivia lo que hay es que el presidente Evo Morales aspira a presentarse a otra reelección más, y la oposición es muy mala y la oposición es muy incoherente. Por un lado dice que ese proceso electoral es inválido, está viciado porque el presidente Evo Morales no tiene legítimo derecho a presentarse porque perdió un referéndum el 21 de febrero, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo de forma incoherente? Y por lo siguiente, porque si eso fuese así, además dicen que hay fraude y tal, sí, pero si eso fuese así, entonces los partidos políticos, los actores políticos y la ciudadanía, lo que deberían hacer es lo que siempre se hace en estos casos, o se hacía históricamente en muchos países, un boicot electoral. Si usted considera que las elecciones están viciadas porque hay un participante que no está habilitado legalmente y moralmente, entonces pues no participe. Boicot electoral es una herramienta republicana, se llama abstención electoral, o también puede ir a votar blanco o nulo, en fin, pero no vamos a entrar en detalle. Pero ¿qué hace la oposición inútil e inservible? Salen todos los candidatos a competir y a buscar votos. Venga, vote por mí. Y ahí está. Eso es absolutamente incoherente e inefectivo. Absolutamente incoherente e inefectivo. Por eso nosotros decimos que por más marchas que hagan, aquí gana el Evo. Olvídese. Y cuidado si no gana por un amplio margen. ¿Por qué? Bueno, porque los opositores son todos una manga de incoherentes y cretinos. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros aquí? Formando una nueva oposición, formando generaciones a futuro,
futuros diputados, futuros senadores, futuros presidentes o vices, futuros ministros, o sea, con otra mentalidad, completamente diferente. Nosotros por eso, esta es una actividad académica, pero tiene un innegable contenido político. Sí, si usted quiere decirle, bueno, pero entonces esa academia es un proyecto político. Bueno, en cierto modo sí. Y si no, ¿para qué vamos a reunirnos aquí todos los sábados? Que podríamos estar haciendo otra cosa. ¿Qué? O sea, nos reunimos para aprender lo que Bolivia perdió, por ejemplo, cuando este país permitió que se le quitara el nombre de república. Eso es un crimen imperdonable. ¿Crimen de quién? ¿Del Evo? No, señor, de los bolivianos. Discúlpenme, no lo tomen a mal. Ustedes saben que yo soy latinoamericano, no soy ni boliviano, ni argentino, ni nada. Yo soy latinoamericano y acostumbro a señalar crímenes similares en nuestros países. Por ejemplo, o sea, yo lo comparo con el crimen que cometieron los venezolanos en 1976 cuando aplaudieron la estatización del petróleo. ¿Ok? O sea, otro episodio tipo Viña de Nabot. Nosotros enseñamos mucho la Viña de Nabot, el caso de la expropiación de una empresa, la Viña de Nabot, está claramente condenado como un crimen en la Biblia, señores, por Dios. Entonces, ¿cómo un cristiano va a ir a aplaudir la nacionalización del nacionalización entre comillas, del petróleo, del cobre, del hierro y de lo que sea? Dice, no, la Viña de Nabot es el episodio que está puesto ahí para que nosotros aprendamos. Recuerde, toda la escritura es para aprender, para enseñar, para redarguir, etc. Bueno, ahí está. En 1976 los venezolanos aplaudieron el crimen que cometió Carlos Andrés Pérez. ¿No? Esto que tenemos ahora en Venezuela es consecuencia de cosas muy anteriores. Es más, antes de Carlos Andrés Pérez, en los años 60, Rómulo Betancourt les obligó a las empresas petroleras a quedarse solo con el 50% de sus ganancias, la política 50-50 que le llamaban, y entonces el Estado, arbitraria e injustamente, se hizo socio obligado de las empresas. Y entonces la mitad de las ganancias de la Viña de Nabot, o sea, de la Shell, la Creole, iban para el Estado. ¿Por qué? Porque sí. Y las otras únicamente. Entonces ya ese fue un golpe de muerte para la industria petrolera en Venezuela. Después, en 1976, yo estaba recién llegado a Venezuela, se quedaron con el otro 50%. O sea, primero le mordieron la mitad y después le mordieron entero el bocado. Y ahora se quejan. Ahora piden ayuda humanitaria. Y bueno, ¿y por qué expropiaron las viñas de Nabot? Bolivia. Se dejaron quitar el nombre de república. Eso es un crimen espantoso. ¿Por qué? Ahora les voy a explicar por qué. ¿Qué es una república? Ahora explicamos. Una república, según el pensamiento clásico, es una forma mixta de gobierno. ¿De dónde viene esto de la forma mixta de gobierno? Viene de aquí. El pensamiento clásico clasificaba las formas de gobierno, o sea, la manera como se organiza internamente la magistratura, ¿ok? No la relación entre la esfera pública y la privada. Ese fue el tema que ya tratamos, por eso borré, ¿de acuerdo? Ahora ponemos la lupa en la esfera pública y cómo se organiza. Bueno, entonces, el pensamiento clásico siempre distinguió entre formas puras y formas pervertidas, ¿ok? Y distinguió entre el gobierno de uno solo, el gobierno de varios y el gobierno de muchos o todos o la mayoría, digamos, ¿no? Entonces eso es
democracia. Esto es democracia. Esto es aristocracia, porque es el gobierno de varios o de los mejores, los más capacitados. Hoy le llaman meritocracia, pero meritocracia es una forma de llamarle a la aristocracia. Lo que pasa es que le tienen miedo a la palabra aristocracia. Pues no, aristocracia quiere decir los mejores. Bueno, y el de arriba es monarquía. ¿Ok? Entonces, la forma pervertida del gobierno de uno solo es la tiranía. La forma pervertida del gobierno de los mejores es la oligarquía. Las palabras pueden cambiar de un autor a otro, pero lo que estudiamos aquí son los conceptos, más allá de las palabras. Y la forma pervertida de democracia le llamaba demagogia, y hoy en día se le suele llamar populismo también. ¿Okay? Ahora, hubo un pensador clásico que se llamaba Polibio que observó, bueno, porque esta clasificación viene básicamente de Aristóteles, su clasificación de 158 constituciones y formas de gobierno de la polis griega. Pero Polibio creyó ver un ciclo. Y si ustedes estudian la historia de América Latina, desde antes de la independencia, van a ver cómo está el ciclo de Polibio ahí. Él decía que el gobierno del monarca, como es él solo el que tiene todo el poder, tiende fácilmente a degenerar en su forma pervertida, que es la tiranía. Ahora bien, la tiranía, dice Polibio, se hace insoportable y entonces se genera una reacción de los mejores, ¿okay? Y de la tiranía se pasa a la aristocracia, porque los mejores conspiran y derrocan al tirano. ¿Okay? Derrocan al tirano y establecen una aristocracia, pero como no hay control popular, la aristocracia degenera fácilmente en oligarquía. Y cuando la oligarquía se hace insoportable, entonces hay una reacción popular, y esa reacción popular decreta, digamos, la democracia. Pero la democracia, el gobierno de la muchedumbre, la plebe, la ignorancia, todo eso, fácilmente cae en la demagogia. La demagogia se hace insoportable y viene un jefe y dice ¡basta! Impone el orden y volvemos otra vez a la monarquía. Es curioso, pero es real. Puede ser hasta chistoso, pero es real. Entonces, los autores clásicos decían, ¿cómo podemos salir de este círculo vicioso? ¿Cómo podemos hallar una forma de gobierno que no sea abusiva, que sea estable? Entonces se llegó a la teoría de la forma mixta. Y a esa forma mixta se le llama república. Tradicionalmente, en el pensamiento de ciencias, en lo que son las ciencias políticas clásicas, una república es una forma de gobierno combinada, que combina elementos del gobierno de uno, elementos de los mejores y elementos de la democracia. ¿Okay? Hay muchos ejemplos históricos, los ejemplos históricos donde la república se combinó con independencia de las esferas privadas. Cuando la esfera pública estaba convenientemente separada de las esferas privadas y además la esfera pública se conducía de una manera republicana, ahí tenemos el éxito. Eso es típicamente Estados Unidos, o antes que Estados Unidos, Inglaterra, los países que hoy son considerados ricos, ¿okay?
se han desviado hacia la izquierda, muchos de ellos, aunque bueno, hay correcciones y después lo veremos, pero en esencia esta era la fórmula republicana. Por ejemplo, si ustedes ven la Constitución de los Estados Unidos, solo tiene 7 artículos y establece una autoridad que hace las veces del monarca, del rey. Esa autoridad es el presidente de la República elegido popularmente, elegido de manera democrática, ¿okay? Esa autoridad, pero no por democracia irrestricta. Hay un colegio electoral, claro. Obama y Hillary y Bernie Sanders quieren acabar con el colegio electoral. Pero el colegio electoral es una... claro, porque ellos dicen, bueno, pero Hillary ganó con el número de votos y sin embargo el colegio electoral, los compromisarios negociaron y le entregaron la presidencia a Donald Trump. Es legal, porque precisamente el colegio electoral cumplió la función para la cual fue diseñado, que es evitar que un caudillo popular demagógico, o sea, de izquierda, se impusiera y todo eso. Entonces, el presidente es como si fuera el rey, ¿no? El presidente es el jefe del Estado, ¿no? Y el elemento aristocrático está en la Cámara de Senadores, que antes se elegía indirectamente, o sea, antes de 1913 los senadores no eran elegidos directamente, eran elegidos por la legislatura de cada estado. ¿Okay? Eso es un elemento aristocrático, o sea, de sofrenar la democracia, de frenar un poco la democracia. Bueno es cilantro, pero no tanto, bueno es democracia, pero no tanta. ¿Okay? Entonces, ¿qué más? Bueno, la Corte Suprema también es un elemento aristocrático. Los altos mandos de las Fuerzas Armadas no se eligen popularmente, y este elemento aristocrático está en todos los países, incluso en Bolivia. Cualquier país, los altos mandos de las Fuerzas Armadas no se eligen popularmente, ¿okay? Y en los países anglosajones, donde hay mucha religión anglicana, que es la mía, ¿okay? Los obispos tampoco se eligen popularmente, ¿okay? Hay 3 cámaras, pero bueno, esa es la forma de gobierno de la iglesia anglicana. Eso lo podemos explicar en otro momento, porque las iglesias también tienen formas de gobierno, como las universidades, las empresas. Toda institución humana tiene gobierno. Por eso el anarquismo es una cosa sin sentido. ¿Okay? Lo primero que tienen que hacer los anarquistas cuando se reúnen y quieren ser operativos y tal, es elegir autoridades. O sea, ahí será el presidente o el secretario general de los anarquistas. ¿Okay? Bueno, entonces esos elementos aristocráticos están en la Constitución de los Estados Unidos, y el elemento democrático básicamente es la Cámara de Representantes. ¿Okay? Bueno, entonces, forma republicana de gobierno, hay 2 variantes, ¿no? Presidencialista es el modelo de los Estados Unidos, y parlamentarista es el modelo de Inglaterra y de todos los otros países de tradición anglosajona, lo que se llama la anglosfera, que siguen el modelo de Westminster, que es la variante parlamentarista de la república. ¿Okay? Es una república, pero esa es la variante parlamentarista. Sí, adelante, una pregunta tenía ahí. Yo quería preguntarle que difícilmente entonces Estados Unidos va a caer en un gobierno populista, ¿no? Porque tiene ese colegio para poder ir filtrando y que se establezca, digamos, cómo está diseñado, ¿no? Pero vos usaste la palabra populismo, ¿ok? Más exacto sería caudillista, bueno, caudillista, porque tiene, bueno, sí, pero por la vía de la Cámara de Diputados, especialmente, ya se metió una cantidad de fórmulas de izquierda en lo que es el sistema legal de los Estados Unidos. O sea, una de las lecciones que se desprenden es que
del estudio del siglo XX, el estudio del siglo XX, de lo que estudiamos del siglo XX, es que no hay fórmulas de gobierno, ni tipos de constituciones o modalidades de regímenes que hayan aguantado firmemente la embestida de la izquierda. No hay. La embestida de la izquierda ha sido terrible y acabó con instituciones. Aquí, acabar con la República, pero eso ni se les había ocurrido en Bolivia, eso ni se le ocurrió al MNR en 1952, porque hubiera sido en 1952, me parece a mí, en este país, me corrigen si estoy equivocado, que en 1952, si a los señores del MNR se les hubiera ocurrido botar al cubo de la basura el concepto de república en Bolivia, hubiera sido resistido. Por eso dijeron revolución nada más y reforma agraria y todo eso. Pero el concepto hicieron muchos cambios legales y jurídicos el MNR, pero el concepto de república se quedó ahí parado. Fue ahora que lo botaron al cubo de la basura. Han botado al cubo de la basura y bueno, lo de siempre, ¿no? Botan al cubo de la basura fórmulas comprobadamente exitosas a lo largo de siglos de historia y después se quejan porque hoy se quiere reelegir y tal. ¿Y qué esperaban? ¿Qué esperaban? ¿O usted cree que votó al cubo de la basura el concepto de república así porque sí nomás? No, porque alguien, no sé si él o algún asesor o algo, sabía perfectamente que el concepto de república es lo contrario a cualquier tipo de abuso de poder, o sea, la república es una forma de gobierno que se establece para evitar abuso de poder, sea de uno solo, del gobernante de turno, o sea de un sector, de una oligarquía o de una plebe, digamos, de una muchedumbre desatada, ignorante y abusadora, que la hay. ¿Por qué no? Entonces, el que botó al cubo de la basura el concepto de república en Bolivia, pienso yo que sabía muy bien el tipo de mal que estaba cometiendo. Los que no sabían eran el resto de los bolivianos, que dejó pasar eso por encima, salvo algunas honrosas excepciones, voces que se alzaron y dijeron en este país, pues a Dios nunca le faltan testigos, no importa si son evangélicos o no los que hicieron eso, pero testificaron, ¿no? que el botar al cubo de la basura el concepto de república era un crimen espantoso. Aquí hubo voces que lo advirtieron, pero como siempre sucede con los profetas, no son escuchados, la gente tiene los oídos tapados. Y en Venezuela fue peor todavía, en 1976, cuando Pérez nacionalizó el petróleo y el año antes Caldera ya había, o 2 años antes Caldera había nacionalizado el hierro. Y lo que pasa es que yo no estaba ahí cuando pasó eso y sí estaba cuando el petróleo, ¿okay? Pero nadie protestó, muy pocos, y no se escucharon las voces proféticas como siempre. Entonces después a llorar sobre la leche derramada. Después que nacionalizaron el petróleo, después vino Chávez y bueno, y pasó lo que pasó. Y lo mismo aquí en Bolivia, ahora vuelto otra vez, que la reelección, pero bueno, ¿y dónde está el concepto republicano? Lo botamos al cubo de la basura. Y bueno, ¿por qué? Bueno, entonces, diga. Por falta de conocimiento. Sí. ¿Cómo es tu nombre, perdón? Juan Carlos. Juan Carlos, gracias Juan Carlos. Bueno, esto tiene para más todavía, pero vamos a hacer un receso antes del receso. Es que esta es la primera vez con cámaras, entonces yo estoy un poco desacostumbrado, pero ya nos iremos acostumbrando todos a la cámara, después van a venir las preguntas en el WhatsApp, ¿ok? Ya nos iremos acostumbrando todos, ¿ok? Porque aquí en Bolivia, entre los cristianos, evangélicos sobre todo, como en todos los demás países de América Latina, dicen, hay una profecía que dice que de Bolivia va a salir la luz para toda América Latina.
Bueno, eso lo mismo dicen en Colombia, en Honduras, de su país. Pero, ¿por qué cuál es el efecto malo de esas profecías? El efecto malo de esas profecías es que como hay profecías, todo el mundo se cruza el brazo y nadie hace nada. ¿Entendió? Dice, no, pero es que está profetizado que de Bolivia va a salir la luz para el resto de... Y lo mismo dicen, pero como está profetizado, entonces se cruzan de brazo y nadie hace nada. Lo que estamos haciendo nosotros, si Dios quiere, y nosotros hacemos bien las cosas, ¿okay? Si Dios quiere y nosotros hacemos bien las cosas, puede salir de aquí, de este lugar, de esta institución, de esta academia. Ahora, después del receso, vamos a ver cómo podemos practicar la forma republicana de gobierno en la academia. ¿Okay? Richard va a ser gobierno, Jorge va a ser gobierno, también Angie y los servidores que se postulen para los cargos públicos y no sean objetados por nadie, porque esa es la fórmula democrática, democrático, ¿okay? Entonces, que nadie tenga información que descalifique una postulación. Vamos a practicar. Y va a haber partidos políticos. Yo dije el sábado pasado que iba a haber un partido evangélico y otro católico, porque no, si así le fue bien a muchos países europeos durante mucho tiempo. Entonces un católico me dijo, pero es que los católicos estamos en minoría. Bueno, traiga más estudiantes de la academia católico, así entonces fortalecen el partido católico en la academia. ¿Cuál es el problema? ¿Okay? De paso, aquí vamos a aprender política. Me juego las orejas que vamos a aprender, porque lo vamos a practicar además. De paso vamos a practicar política como una forma civilizada de canalizar diferencias de opinión y hasta rivalidades personales. ¿Por qué no? O sea, si las diferencias de opinión o las diferencias en cuanto a las políticas a seguir, ¿okay? No se canalizan, eso termina en chisme, murmuración, anarquía y caos. Aquí lo que vamos a hacer, en lugar es no permitir que las diferencias naturales de opinión, incluso diferencias personales y hasta rivalidades y competencia, en lugar de permitir que destruyan la academia, ¿okay? Mediante la murmuración, el chisme, el caos y la anarquía, vamos a practicar una política destinada a canalizar cívicamente, subrayado la palabra, a canalizar cívicamente las diferencias de opinión personales, de conceptos, de concepción, de políticas y propuestas y todo. Entre todos hay, como digo, católico y evangélico, hay hombres y mujeres, yo creo que y tenemos gente que está viendo esto en directo en La Paz y Santa Cruz, por lo menos, tal vez también en Oruro. Pedro está en Oruro, Potosí, Tarija, Pando, en fin. Y para Bolivia. Y de fuera de Bolivia también a lo mejor sí sale de aquí la luz de Bolivia, a lo mejor sí se da, a lo mejor se cumple, no sé. Pero si nadie hace nada, nunca va a suceder. De eso sí sé, eso estoy seguro. Si nadie hace nada y se queda confiando en una profecía o en cualquier otra cosa, o en que otros lo hagan, nunca va a suceder. Si nosotros nos comprometimos a estudiar y a practicar lo que estudiamos y a practicar lo que predicamos, entonces estoy seguro que vamos a tener éxito, por lo menos en Bolivia, y tal vez hasta afuera de Bolivia se pueda difundir nuestra enseñanza. Ayer concreté que en mayo yo voy a ir, si Dios quiere, una semana a Chile. En Chile vamos a estar con el pastor Walter Vega, candidato a diputado. Vamos a estar en Concepción, toda la zona roja de Chile, en el sur. Vamos a montar una academia cristiana de ciencias políticas en Chile.
si Dios quiere, en mayo. Y ahora más cerca, en marzo, voy a estar, si Dios quiere, en Paraguay, en el cuarto Foro Liberal de América Latina, y ahí ya tenemos preparada una reunión a ver si podemos hacer una Academia Cristiana de Ciencias Políticas en Asunción del Paraguay, como tenemos aquí en Bolivia. En Bolivia ya la tenemos, en Chile y en Paraguay es probable que la tengamos este año o el que viene, y quizá también en Guatemala y El Salvador. ¿Okay? Entonces, yo creo que tenemos la suficiente combustible como para cambiar nuestros países y cambiarlos todos. Nosotros estamos ligados a un proyecto político más concreto que se llama 5 Reformas. Ayer me estaban diciendo, pero bueno, ustedes están haciendo un partido continental. Pero por supuesto, ¿qué te crees que fue el APRA o que fue el PDC? O sea, los partidos socialdemócratas o los partidos comunistas. En América Latina, los partidos de la misma línea ideológica, de la misma familia ideológica, comunista, socialdemócrata, incluso neonazis y ese tipo de cosas, siempre han trabajado juntos y coordinadamente, incluso antes de la era de Internet con Facebook, Twitter, WhatsApp, etc. Ahora que tenemos Facebook, Twitter, WhatsApp, usted nos puede seguir en las redes sociales, en el Proyecto 5 Reformas o Foro Liberal de América Latina, o Centro de Liberalismo Clásico, nos puede seguir, porque ahora que tenemos Facebook, Twitter y WhatsApp y tantas otras herramientas que los expertos conocen mucho mejor que yo y manejan mucho mejor que yo, con muchísima más razón podemos, en el entendido de que ningún país latinoamericano va a salir solo de este fango, entonces podemos hacer un partido continental. ¿Cuál es el problema? O una familia de partidos continentales. De hecho, nuestro partido en Guatemala se llama Familia y es el que está más adelantado. Puede usted verlo, es una maravilla la página web que tienen. Ponga familia.gt, que es GT de Guatemala. Familia.gt, se llama Familia, el partido que hemos armado en Guatemala. Vea usted ese ejemplo, vea si eso no es maravilloso. Bueno, eso ya lo hemos hecho. Entonces, ¿por qué no podemos hacer una cosa igual en Bolivia? O mejor, quizá. Mire lo que hicimos, familia.gt, y a ver si podemos alguna vez pronto digo, ¿no? Hacer algo similar aquí. Bueno, receso y volvemos. Perdón, Ezequiel. Sí, ¿hay alguna forma degradada de la república en la que, digamos, no, como la monarquía pasa a tirar? Bueno, eso lo estudia un libro muy bueno sobre el Antiguo Testamento que se llama The Hebrew Republic, la República Hebrea. Está y se puede conseguir. Claro, él lo explica cómo sucede, cómo el Antiguo Testamento de Hebrew Republic, la República Hebrea, explica cómo en el Antiguo Testamento se degradó la forma republicana por el aumento de los impuestos. Eso está en 1 Reyes 12. La protesta contra el aumento de los impuestos, dice 1 Reyes 12, o sea, generó una tax revolt, o sea, una revuelta de pecheros, como se llamaba en la tradición hispánica. Entre los anglos se llama taxpayer revolt, revuelta de los contribuyentes. En la tradición hispana se llama rebelión de pecheros, ¿okay? Y establecimiento de un fuero. O sea, todo eso se ha dado históricamente. Lo que pasa es que la gente no lo sabe, y no lo sabe analizar. Incluso se ha dado aquí en Bolivia. Vamos a estudiar mucho